De verdad, gózate, iglesia del Señor, y demos nosotros alabanzas al que vive para siempre. Viene el ungido del Señor, viene el apóstol de Jesucristo, al que estábamos esperando. He allí el ungido de Jehová, he allí el apóstol del Señor con nosotros. Gózate, Puerto Rico, en el Señor. Alegrémonos en Cristo Jesús. Démosle la gloria y la alabanza a nuestro buen Padre celestial. Aleluya sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Démosle la gloria a Dios por esta hermosa alegría que Él nos concede en esta hermosa mañana. Flores perfumar un bello jardín, y usted con su presencia nos hace muy feliz. Irradia en nuestro rostro mucha alegría sin fin, porque aquí se encuentra un apóstol bendito llamado Nazón. Por la gracia de Dios, amén. Y mi corazón también brinca de alegría con vosotros. Bendito el Dios de amor, las banderas levantamos. Gloria a Dios. Porque hay varón de Dios, bienvenido, oh, Dios les pague, Puerto Rico. Qué alegría haber llegado a vosotros. por fin se llegó. Amén, así es. Volver a verle, apóstol de Dios. Gloria a Cristo. El sol de justicia resplandece hoy, su sola presencia infunde aliento. Es el Espíritu de Dios quien viene a morar en vosotros. Hermosa alegría espiritual. Amén, así es. Gloria a Dios. Porque hay varón de Dios, bienvenido, apóstol, bienvenido embajador. Dios les pague, amén. Del cielo fue enviada su santa elección. Fue por la gracia de Dios. Bien unas palabras de gran prosperidad. Hermosa verdad de Dios. De este pueblo lo multiplicaré. Puerto Rico está creciendo. Gloria a Dios. Porque a la promesa Amén, así que es. Dios antes le dio.
Gloria a Cristo. El cólico canta así, bendita sea mi roca, bendito el Dios y amor. Las banderas levantamos, porque al varón de Dios. Amén, así es. Bienvenido, oh apóstol. Gloria a Dios. Bienvenido, embajador. Por la gracia de Dios. Bienvenido, oh apóstol. Dios les pague, hermanos. Bienvenido, Padre Nación. En el nombre de Cristo Jesús. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. La gracia de Dios nuestro Padre y la abundante paz de Jesucristo reposa en su corazón. Su visita, apóstol de Jesucristo, a esta isla de Puerto Rico es histórica. La primera en su sagrado ministerio, luego de que el 18 de noviembre del 2018 usted expresara un deseo muy hermoso de venir a ver a sus hijos. Hace 2 años usted nos envió a la isla porque habían pasado un percance. En usted había preocupación, en usted había ese cuidado. Y primeramente envió una palabra de consuelo a los hermanos y también envió la ayuda necesaria para Puerto Rico. Hoy Puerto Rico se ha levantado. Gloria a Dios. Amén. Hoy Puerto Rico lo recibe con amor. Su visita a Puerto Rico es histórica, porque desde 1970, fecha en que llegó el Evangelio a esta isla, la gracia de Dios para salvación se ha manifestado por el apostolado. Con gran alegría recordamos que el 14 de diciembre del 2014, sus hijos de Puerto Rico fueron cubiertos por el manto de la elección. El tiempo de gracia se prolongó para salvación por su bendita elección. Varón de Dios, su visita a esta isla de grande bendición, no solo para la iglesia, sino aún para aquellos que están ordenados para vida eterna, porque el Señor le ha puesto para ser luz de los gentiles y salvación hasta lo último de la tierra. Varón de Dios, sea usted bienvenido a Puerto Rico, Dios lo bendiga. Amén, así sea. A los santos y fieles de la isla de Puerto Rico, de esa alegría que invade mi corazón y de la paz que Dios me ha puesto en el mismo desde aquel 8 de diciembre de 2014, os quiero dar también de esa hermosa bendición, diciéndoles: vivís en la paz de Dios, fuisteis abarcados en la gracia de Jesucristo y la obra perfecta también se ha cimentado en vosotros, llenando vuestra vida de consuelo, de bendición, de alegría y de la gracia de Dios. Que esa abundante paz y que esa abundante gracia os acompañe hasta el último día de vuestra vida. Cuánto me alegra escuchar las palabras que el hermano me está dando de bienvenida, a lo cual puedo decir, conforme a la fe en que habéis sido engendrados a través de la palabra que Dios ha puesto en mis labios. Hijitos míos, mi visita a vosotros no es porque os ame menos, no es porque os haya puesto hasta, hermanos, el último lugar o de los últimos lugares. No, hermanos, simplemente es porque yo soy un hombre. Y aunque mi espíritu está con cada uno de ustedes en los 58 países donde Dios ha florecido este evangelio, mi cuerpo humano no se puede dividir en pedacitos y estar, hermanos, en cada lugar. Aunque mi pensamiento y mi oración constante está por toda la iglesia del Señor, humanamente tuvo que haber hecho un orden, y en ese orden tuvo que haber un lugar donde yo empezara y tuvo que haber un lugar en donde yo terminara esta gira universal que Dios me ha
hermanos, ordenado. Pero eso no quiere decir que los primeros sean los más amados y los últimos los menos, sino simplemente entendiendo mi humanidad, que no puedo estar humanamente en todas partes en el mismo espacio de tiempo. Pero sí quiero decirles que en el amor de Cristo Jesús, ese amor que Cristo puso en mi corazón aquel 8 de diciembre, porque aunque pastor de la iglesia, el apóstol de Jesucristo nos inculcaba y nos enseñaba, el apóstol Samuel, a amar a la iglesia, a verlos como a nuestros hijos, a verlos como a nuestra compañera, para sentir el amor que un padre siente por su hijo o por su familia humana, y a través de ese amor buscar siempre vuestro bien espiritual. Sin embargo, aquel 8 de diciembre del año 2014, algo sucedió muy hermoso en mi corazón. Vino un amor muy inmenso, vino un amor perfecto, vino un amor santo, vino un amor incondicional, vino un amor, hermanos, que hombre humano no ha podido experimentar. Y este amor es el amor de Cristo. Por eso yo os digo, en las entrañas de Cristo, os amo con todo mi ser, os amo con toda mi alma, os amo con todo mi cuerpo, porque Dios ha puesto ese amor en mí para cada uno de vosotros. Él me enseñó a amarles. Él puso en mí este amor único que solamente experimentan aquellos hombres de Dios que Él levanta para esta gracia. Y hoy quiero repetir las palabras que el apóstol Pablo, hermanos, dijera a la iglesia que se encontraba en Colosa: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Por eso, lleno de esta alegría, lleno de este pensamiento, lleno de esta felicidad, yo te digo, hermano de Puerto Rico, ¿queríais verme? ¿Queríais que llegara también a vosotros a esta isla? Mi alma también brinca de alegría, porque Dios me es testigo, como deseaba contemplar vuestros rostros y decirles: Puerto Rico, heme aquí, vuestro hasta el último aliento de mi vida. ¿Quieres que nos alegremos en una hermosa alabanza? Dice el canto número 234 de nuestros himnarios: grandes bendiciones tengo yo a tu lado, y por ti, mi amado, gime el corazón. Ante la presencia de tu amor yo gozo, y dulce reposo es mi galardón. No es el amor humano del apóstol, del hermano Nazón. No es el amor humano de cada uno de vosotros hacia este hombre, hacia esta persona. Aquí mora y reina el amor de Cristo. El amor de Cristo, que a través de su Espíritu me hace sentir a vosotros y por vosotros. Y el amor de Cristo, que a través del mismo Espíritu obra en vosotros para que améis a su hermano. Entonces cantemos con alegría: mi Jesús, por ti gime nuestro corazón. Entonemos nuestra alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Grandes bendiciones tengo yo a tu lado, y por ti, mi amado, gime el corazón. Ante la presencia de tu amor yo gozo, y dulce reposo en mi galardón. Mi Jesús, por ti gime el corazón.
Es mi anhelo santo ver tu dulce faz, mi Jesús, por ti gime el corazón. Es mi anhelo santo ver tu dulce paz. bienaventurado quien contigo mora, pues a cada hora fuerza le darás. Ante tus altares cantará tu gloria, y por buen camino tú lo llevarás. Mi Jesús, por ti gime el corazón. Es mi Anhelo santo ver tu dulce paz. Mi Jesús, por ti gime el corazón. Es mi Anhelo santo ver tu dulce paz. Si por duras pruebas va regando llanto, tú de su quebranto lo podrás librar. Y por el sendero de vanas escoria, rumbo a La gloria lo podrás llevar. mi Jesús, por ti gime el corazón. Es mi Anhelo santo ver tu dulce paz. mi Jesús, por ti gime el corazón. Es mi anhelo Santo ver tu dulce paz. Eres sol y escudo que poder exhibe para los que viven En integridad, bienaventurado el que en ti confía, pues verá tu rostro en la eternidad. mi Jesús, por ti gime el corazón. Es mi anhelo santo ver tu dulce paz. Mi Jesús, por ti gime el corazón. Es mi anhelo santo ver tu dulce paz. Es mejor un día entre tus altares que años a millares Lejos del Señor, es mejor un día en tu fiel servicio que del negro vicio, todo el esplendor. mi Jesús, por ti El corazón es mi anhelo santo ver tu dulce paz. Mi Jesús, por ti gime el corazón. Es mi anhelo santo ver tu dulce paz. Amén, así es. Qué hermosa verdad entonamos nosotros en esta alabanza, pues es Jesús nuestro Señor, es Jesús nuestro Maestro, es Jesucristo nuestro Salvador, el que nos permite gozar de estas grandes bendiciones. Y a través de Él la iglesia permanece y sigue unida y lo seguirá hasta el día de su venida. Sea pues entonces nuestra alabanza la bienvenida y el canto que me habéis dado, hermanos, como recibimiento a este lugar para la gloria de Dios. Porque la honra y la gloria, la alabanza y la adoración le corresponde únicamente a nuestro Dios y a su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Quiero que tome la iglesia un momento asiento y me permitan participarles de una enseñanza.
quiero dejar, hermanos, en vosotros este escudo de la fe que es la palabra de Dios. Palabra de Dios que fortalece nuestro ánimo, que fortalece nuestra fe, que nos da también la seguridad y la tranquilidad, hermanos, de que sabremos que algún día llegaremos a ese camino, a esa vida eterna que Cristo nos ha prometido. Y el día de hoy, hermanos, yo quiero hablar de un tema del cual siento la responsabilidad. Cada uno de nosotros debe tener conocimiento para defensa de la misma fe. Y esto es, hermanos, el tema de la universalidad del Evangelio. Obviamente estamos hablando del Evangelio que Cristo, hermanos, ha traído a la tierra para predicación, hermanos, al mundo entero. Así es que yo quiero empezar dando lectura a aquel hermoso acontecimiento y palabras, hermanos, que nos relata, hermanos, las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 13, capítulo 13, versículo 47, que dice así: para la gloria de nuestro Dios. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para que seas luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. La palabra que quiero transmitir a la Iglesia Universal está íntimamente ligada con la misión que Cristo me ha encargado, que es la de ser para salvación hasta lo último de la tierra. Y quiero, hermanos, enseñar a la iglesia respecto a este tema, porque he visto que en algunas ocasiones algunos hermanos juzgan la obra de Dios con un pensamiento, hermanos, muy limitado o egoísta. Otras ocasiones se hace de acuerdo a nuestros pensamientos o a nuestros intereses personales. Y alguna otra con carnalidad y no con el Espíritu de Dios, o lo hacemos con una vista, hermanos, muy corta, que ignoramos los planes que Dios tiene para su iglesia y nos volvemos nacionalistas o localistas, y en otros casos inclusive, hermanos, inactivos. Pero debo decir que a su hermano Nazón Dios me ha levantado como apóstol de Jesucristo y como custodio de su evangelio y hacedor de los planes de Dios, para que a todas las naciones, a todas las tribus, pueblos y lengua llegue el conocimiento de esta santísima fe. Por eso os pido que escuchéis con atención esta enseñanza y que sea la misma la que fortalezca vuestro conocimiento y vuestra fe, y sigamos adelante en el camino de nuestro Dios. Entonces quiero dar inicio, hermanos, esta explicación con una pregunta que, hermanos, nos debemos de plantear todos y que estará presente en toda esta explicación. Porque dirá alguno: hermano Nazón, entonces este evangelio será predicado, creído, notorio en todo el mundo, en todos los países. Se establecerá esta doctrina para conocimiento del hombre, a lo cual yo respondo: así es, porque es promesa de Dios. Muchos hablan de la palabra de Dios, dicen ellos, y hermanos, usan la letra como, hermanos, base para confundir los principios y la verdadera palabra de Jesucristo. Pero su hermano Nazón les dijo, hermanos, el jueves pasado, que el Señor Jesucristo dejó bien asentada, hermanos, la salvación de nuestras almas, diciendo que Él, aunque no había venido a juzgar al mundo, sí iba a haber algo que nos iba a juzgar. Y Él nos dijo: mi palabra que os he, ¿qué cosa? Mi palabra que os he hablado es la que os juzgará en el día postrero. Así es que no es el que diga yo tengo la verdadera o todas las iglesias son lo mismo. Hay una palabra, hay un evangelio, hay una enseñanza
que Cristo vino a establecer en el mundo y que a través de ella nosotros no solamente llegaremos a este conocimiento, sino alcanzaremos la promesa que Cristo nos dejó de vida eterna. Otros dicen que ya no. Otros dicen que la Biblia, hermanos, solamente es un cúmulo de testimonios para engañar a la gente. Pues ya a ellos no nos interesa. Pero yo voy, hermanos, ¿verdad? Porque el que ya no cree en Dios, el que ya no cree en Jesucristo, hermanos, ya no tiene ninguna esperanza. Yo sigo creyendo en un Dios vivo. Yo sigo creyendo en aquel que me tuvo por fiel, poniéndome en este ministerio y al cual predicaré hasta el último aliento de mi vida. No lo hago para convencer a toda la humanidad, sino para que la humanidad tenga el testimonio de Cristo, porque la decisión de servir a Dios le corresponde a cada ser humano. La decisión de creer o no creer le corresponde a cada persona, porque Dios nos ha dado ese libre albedrío, pero también la promesa de nuestra salvación también únicamente le corresponderá a aquellos que creyendo en Jesucristo y habiendo obedecido su palabra, lograron permanecer en ella hasta el final. Porque el que perseverare hasta el fin, es entonces, dijo el Señor, es el que obtendrá esta salvación. Veamos entonces que la profecía, hermanos, quiero entonces leer una profecía, hermanos, que habla, hermanos, aquel hombre de Dios, mencionando los tiempos que a ti y a mí nos ha tocado vivir. Profecías que en su momento ellos indagaban y diligentemente querían recurrir, hermanos, a las Escrituras para entender, conocer, saber en qué tiempo y en qué persona se habrían de manifestar todas estas cosas. Que el Espíritu de Dios les hablaba y les decía: escribe, pero sella qué cosa, pero sella este libro. Aquello que el Señor les decía: no indagues, no busques, no quieras descubrir estos misterios, porque no es para vosotros. Estas profecías que ahora nosotros las estamos viendo cumplidas, y que a diferencia del pueblo de Israel, que espera todavía unas profecías materiales, hoy su hermano les enseñará por qué era necesario que fuera espiritualmente. Así es que volveremos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 7, que dice: para la gloria de nuestro Dios, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Veamos lo que el hombre de Dios, hermanos, está profetizando. Veamos que la profecía, hermanos, señala un tiempo, el tiempo de la segunda venida del Señor. No habla, hermanos, de la primera, ¿verdad? Porque la primera venida del Señor, hermanos, sabemos nosotros que el Señor no era esperado con anhelo. No fue recibido con anhelo, no fue recibido con amor, no fue recibido, hermanos, con el deseo, hermanos, grande y necesidad que siente una alma, sino todo lo contrario, hermanos. ¿Cómo será, hermanos, entonces? Pareciera, hermanos, que lo que estamos leyendo fuera para algo muy futuro, muy, hermanos, después. No. Las profecías de los profetas hablaban de una primer venida del Señor y hablaban también de una segunda, ¿qué cosa? De una segunda del Señor. Así es que si recordamos nosotros la primer venida del Señor, el profeta, hermanos, Isaías nos recordaba aquel que habría de venir por primera vez a la tierra, manifestado en carne. Dice: el Espíritu de Dios iba a ser despreciado, iba a ser desechado entre los hombres. ¿Varón de qué? Varón de dolores, experimentado de quebrantos, menospreciado y sin estima. Esa fue la primera, ¿qué cosa?
¿Cómo es posible entonces que el profeta Ageo nos está diciendo que en la segunda venida iba a ser deseado por todas qué cosa? Es cierto. Parece increíble el cumplimiento de la profecía, que aquel que sufrió tal contradicción de pecadores ahora venga a ser el deseado por todos. Porque al mundo hablar de Cristo y de su iglesia hoy en estos tiempos ya casi no le agrada. Ni es fácil para los que van andando llevando la semilla. Y las personas y los hermanos y los batallones y los obreros, cuando salen a las calles, pareciera ser que el mundo, hermanos, ¿verdad?, ha puesto un rechazo para las cosas de nuestro Dios. Pero por difícil e imposible que parezca, así va a ser, hermanos. Porque está escrito, porque está profetizado, y la palabra de Dios, hemos visto en todos los tiempos, se cumple. Porque la palabra de Dios es potencia, es poder. Y el hombre, aunque se le hace difícil, va viendo que lo que Dios ha hablado y ha dicho, el Jehová, todo lo que ha querido, lo ha hecho. Y lo hemos comprobado a través de la Biblia. Por eso hoy en día que el mundo quiere creer o pensar que Dios no existe, que Cristo no existe. ¿Cómo es posible cuando hay tanta palabra de Dios en el pasado, del cual nosotros hemos visto que sus maravillas, sus cumplimientos? ¿Cómo querer tapar aquella palabra de Dios que ha tenido cumplimiento? Aún la misma ciencia en el mes de agosto aceptó, hermanos, la existencia de un ser. Es verdad. No podemos demostrar que aquel Big Bang, al hacer la explosión, creó los planetas y le dio este orden y este acomodo a esta tierra. Reconocemos que tuvo que haber una fuerza inteligente, que tuvo que haber una fuerza poderosa que le dio orden y sentido a todas las cosas. Ese ser, esa cosa, ese ente inteligente que ellos todavía no entienden, tú y yo lo hemos conocido. Y aún mayor, en ti, en mí vive, porque Él se ha manifestado a través de nosotros. Bendita gracia que Dios nos ha concedido. Así es que, cumpliendo, hermanos, lo que el Señor Jesucristo nos ha, hermanos, enseñado, y es necesario, según lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 10, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Qué tiene que ser, hermanos, predicado? ¿Cuál Evangelio? ¿Cuál palabra? Los que dicen, ya no hay palabra de Dios. Aquellos que dicen, ya no hay apóstoles en la tierra. O aquellos que dicen, es que Dios es una invención, Jesucristo fue una invención. No, la palabra de Cristo es verdad. Y a través de los tiempos y a través de las edades, tanto la palabra de Dios como la de Cristo, hemos visto, hemos constatado, hemos sido testigos que se ha ido cumpliendo uno a uno todas aquellas, hermanos, hermosas profecías. Pero aquí es bueno notar que esa predicación del Evangelio no será de forma circunstancial, hermanos, o casual, sino que Dios en su sabiduría ha establecido desde el inicio del tiempo de la gracia la forma en que esa predicación del Evangelio se va a llevar a cabo. Y preguntará alguno, ¿y cuál será esa forma en que esta misión se llevará a cabo? Y yo te digo, hermanos, con toda seguridad, por medio del apostolado. Sí, iglesia del Señor. Y no tenemos por qué avergonzarnos de ello, porque es Cristo el que le dio orden, el que le dio forma, el que le dio, hermanos, verdad, dirección a su iglesia, como Él quiso, según los parámetros que Dios estableció a través de Él, y no según los pensamientos de hombre. Respecto a la universalidad del Evangelio, Cristo nos ha encomendado: id por todo el mundo
y predicad este evangelio a toda criatura. Asimismo, la visión que Dios diera al hermano Aarón, cuando el hermano Aarón fue llamado, le manifestó, hermanos, estas palabras: y haré notorio tu nombre por todo el mundo. Yo ya les he explicado que no es el nombre propio, hermanos, del hermano Aarón, sino es el nombre de la elección, del que en su momento y por el cual a través había sido manifestada la palabra de Dios. Por eso Israel no se quedó estancado, hermanos, con Abraham, sino que en Egipto, entendiendo y reconociendo que las promesas iban a ir dándose a través de la generación y de los hijos de Abraham, a diferencia de lo que el hombre cree y piensa, ¿verdad? Eso es un negocio familiar. El abuelo, el hijo, el nieto, esto ya es un negocio familiar. No, es disposición de Dios. Es el orden que Dios le ha dado. Y Dios hace lo que Él, ¿qué cosa? Lo que Él quiere. ¿Cuál es la prueba? El cumplimiento de su palabra. Su palabra que es verdad. Su palabra que es vida. Su palabra que es luz. Así es que dijo su hermano. ¿Cuál fue la palabra que le dio al hermano Aarón? Que iba a ser, ¿qué cosa? Notorio su nombre por todo el mundo. Y luego le agrega: y serás de bendición. Al apóstol Samuel también Dios le manifestó esta universalidad en aquella visión donde aquel ángel ponía el pie sobre la tierra y el otro pie, hermanos, sobre la mar, manifestando que atravesaría los continentes, que traspasaría los mares. Y a mí, el último de sus siervos, a mí también me dijo: si hoy ves este pueblo grande, yo lo he de multiplicar aún más. Es gloriosa entonces la universalidad del evangelio, la cual se llevará a cabo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice usted, hermano Nazón, que a través del apostolado? Porque así fue establecido por Dios, porque así Dios lo ordenó, porque así Dios lo estableció. No para darle gusto al hombre, no, sino para que todo aquel que en Él crea, conforme a su, ¿qué cosa? Conforme a su palabra, conforme a sus reglas, conforme al orden que Él ha establecido. ¿Y cuál es ese orden, hermano Nazón? El apóstol Pablo se lo escribía a una iglesia que tenía un conocimiento, hermanos, humanamente sabio, pero que a través del Espíritu de Dios llega también a ellos la gracia. Y le escribe a la iglesia que se encontraba en Roma en el capítulo 1. Y quiero que discernamos, y quiero que meditemos, y quiero que comprendamos, porque esa es la fe: entender, comprender, razonar, para posteriormente aceptar. No se puede aceptar nada si antes no hay una comprensión. No podemos aceptar nada si antes no estamos convencidos de aquello, porque entonces sería fanatismo. Y en la iglesia del Señor no hay fanatismo, sino que a través del conocimiento de Dios, ¿a través de qué? Establece Dios, a través de la capacidad, de nuestra inteligencia, de la sabiduría que Él pone en nosotros, podemos nosotros discernir las cosas y entender lo que realmente es de Dios y lo que es mentira. Así es que dice el apóstol Pablo en aquello que le escribe a la iglesia que estaba en Roma: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Fíjate qué bonito, está hablando de Jesucristo, de quien recibimos, ¿qué cosa? La gracia y el apostolado. ¿Y para qué se recibió esa gracia? ¿Y para qué se recibió ese apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Estoy leyendo el versículo 5 del capítulo 1 de Romanos. ¿Lo releemos otra vez? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado
para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales, les decía el apóstol Pablo, estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma. ¿A todos qué? O sea, el evangelio nada más iba a llegar a un grupito de Roma, iba a ser notorio, iba a ser anunciado a todo aquel imperio. Así es, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de Jesucristo. Entonces, ¿para qué sirve el apostolado en estos tiempos? Para que todas las naciones obedezcan a esta fe. Porque para eso nos puso el Señor. ¿Para qué cosa, hermanos? Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Para que todas las naciones, a través del mismo apostolado que Él ha establecido en ese orden perfecto, obedezcan a esta fe. Aún en las más difíciles, en su régimen de gobierno, o las que ponen más requisitos al evangelio, o las más poderosas, como en su tiempo, hermanos, también lo fue, hermanos, Roma. El apostolado, así como el evangelio de Cristo, no tiene nacionalidades, ni raza, ni preferencia por alguna lengua, ni partido político alguno, sino que es respetuoso de todos para ganar a todos. El evangelio, hermanos, es incluyente, porque la salvación es para toda persona. El evangelio que predica su hermano Nazón como apóstol de Jesucristo, entiéndelo, iglesia del Señor. El evangelio que predica su hermano, evangelio que Cristo me ha dado a través de la revelación, es noble y ennoblece a quien lo escucha. Mi evangelio es de salvación y salva a los que aceptan. Mi evangelio es salud y sana a los que lo reciben. Mi evangelio es vida eterna y da vida a los que la retienen. Mi evangelio, que es el de Cristo, es verdad, es vida y es luz. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, puedo decir que como apóstol, entiendas, hermanos, ¿verdad? Como apóstol de Jesucristo, yo no tengo patria, ni mi interés es engrandecer a un país más que a otro, sino que como apóstol de Jesucristo oro por la paz hermanos, de todo el mundo, y por la prosperidad, hermanos, de todas las naciones, a fin de que el evangelio de Cristo corra como el viento y la palabra de Dios tenga éxito, hermanos, en todo lugar. En mi carácter de apóstol, ha sido y será mi compromiso para el cumplimiento de las promesas de Dios. La iglesia, la luz del mundo, en todas las naciones, instruye a sus miembros en los altos valores, como la paz, la fraternidad o hermandad, el respeto, la solidaridad, la obediencia a las leyes y la sujeción a las autoridades. Pues nosotros no estamos esperando a Cristo como lo hace Israel, porque ellos esperaban. ¿Recuerdas tú, hermanos, que el Señor restauraría el reino material de ellos? O sea, el reino de Israel por sobre todas las naciones. Es decir, lo esperaban con un poder de ejércitos y como una fuerza, hermanos, que destructora, provocando con ello, hermanos, racismo, discriminación, xenofobia, que significa, hermanos, repugnancia a los extranjeros, odio, ignorancia hacia las mujeres y exclusión. Sin embargo, en este tiempo de gracia, aunque en un tiempo
Dios haya permitido estas situaciones, que a través de la palabra y la enseñanza comprendemos el motivo, hermanos. Hoy manda que toda tribu, que todo pueblo y toda lengua, y que de toda lengua se forme un solo pueblo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, Israel tenía la idea de un solo pueblo, de una sola sangre, de una sola raza, y que ésta prevalecería por sobre todas las naciones. Pero llega Cristo en la gracia y les habla la verdad y les dice: mi reino no es de este mundo, mi reino está en los cielos. Lo que ellos esperaban en lo material, hoy nosotros lo estamos viviendo, hoy nosotros lo estamos disfrutando espiritualmente. Por eso no lo recibieron, porque esperaban un Cristo vengador que llegaría con imperios para devolver a Israel la gloria terrenal que ellos habían perdido, hasta el grado, hermanos, de llegar a ser, hermanos, conquistados por los mismos romanos, según la historia nos ha contado. En un principio, la salvación y la oportunidad de ser pueblo de Dios era solo para un pueblo, el pueblo judío. Pero un día, hermanos, Dios abre estas puertas, Dios abre su gracia, Dios abre la oportunidad para todas las naciones. Por ello, existe un cambio muy notorio entre la ley y la gracia. Y Cristo, a pesar de ser judío, nos enseñó. Fíjate qué bonito. ¿Qué hizo el Señor? Nos enseñó la hermandad entre pueblos y naciones. ¿Te acuerdas cuando le pidió a aquella mujer de beber? Aquella mujer, dice la palabra de Dios, que era una mujer, ¿qué cosa, hermanos? Samaritana. Y aunque por generaciones los judíos y los samaritanos no se podían tratar, la gracia, hermanos, los une y los hace, ¿qué cosa? Un solo pueblo. Porque la mujer, cuando identifica que aquel hombre venía de Dios, no vio la diferencia de razas, no vio que él era judío y ella era samaritana, sino que ella corre y ve la oportunidad de esa gracia. Les dice: vengan a oír, a mí se me hace que el que me ha hablado es un profeta de Dios. Pues más que profeta, era el autor de la vida. Más que profeta, es el que nos vino, ¿qué cosa? A abrir esta gracia. El evangelio de Cristo, entonces, no tiene, hermanos, poder. El evangelio de Cristo tiene poder inclusive para reconciliar naciones. ¿Sí, hermanos? Sí. Si en verdad estamos entendiendo, hermanos, este mensaje, quiero que analicemos el siguiente texto, que cuando se habla de este tema, se vuelve inevitable, hermanos, que lo leamos. Y recurro otra vez a invitarte a entenderlo, a discernirlo espiritualmente para la gloria de Dios. Nos enseñaba nuestro maestro en el Evangelio según San Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí, hermanos, porque también yo os he hablado de lo que será, hermanos, la resurrección. Yo también os he hablado que vendrá el Señor en su segunda visita, hermanos, a la tierra. No, ya no vendrá a predicar, ya no vendrá a evangelizar como lo hizo, hermanos, la primera vez. Ya no vendrá a hacer, hermanos, milagros ni señales. Él solamente aparecerá en el cielo y vendrá a recoger, ¿qué cosa? Y vendrá, hermanos, a recoger a su iglesia. Así es que no estamos hablando nosotros
de que esperamos al Señor como segunda venida para verle y verle caminar entre las calles. No, hermanos, vendrá y le veremos lleno de gloria, lleno de majestad, sentado en su trono, en esa hermosa potestad que su Padre, que Dios le ha dado. Por consiguiente puedo decir, hermanos, porque a mí Dios me envió también a predicar por todo el mundo. Y entendemos que cuando este evangelio sea conocido, ¿sea qué? Sea conocido, o sea, se dé testimonio por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Su hermano habló el jueves pasado, hermanos, de la diferencia entre los llamados y los escogidos. Y dijo su hermano, ¿todo el mundo será llamado? Sí, porque a todo el mundo, ¿qué cosa? Llegará el evangelio de Cristo. A todo el mundo se le predicará, a todo el mundo se le hablará. Pero pocos, dice. Poco significa, hermanos, que no todo el mundo gozará de ese privilegio, sino aquellos que aceptaron, que guardaron aquella hermosa palabra que nos identifica como hijos de Dios. Porque es lo que nos identifica, ¿sí, hermano? ¿O tú crees que lo que nos identifica de otros cristianos o de otra iglesia es la falda larga, es la chalina, es que hacemos oración de rodillas, es que tenemos oración de 5? Eso nos identifica. No, hermanos, sino todo en conjunto. O sea, el guardar la palabra de nuestro Señor, palabra que vino a nosotros, ¿qué cosa? A través de los enviados que Él ha levantado, tanto en el tiempo primitivo como en el tiempo actual, y conservando esa hermosa palabra que nos hace excluyentes, que nos hace irrespetuosos, que nos hace presumidos. Todo lo contrario, que nos obliga a compartir esta palabra para que todo aquel que también crea en ella tenga, hermanos, la promesa de vida eterna y no se pierde. Por lo cual me apremia la predicación del evangelio. Me dicen los hermanos que tengo prisa, y así es. Me sobrepuja la palabra de Dios a fin de que llegue a todos los rincones del mundo. Día a día escucho el clamor de las almas y ruego a Dios que me permita ser un instrumento para que el evangelio sea universal. Es decir, llegue, hermanos, esta palabra a todo el mundo. Predicar en todas las naciones no es tarea fácil, iglesia del Señor. Implica recursos humanos, implica recursos económicos, infraestructura en templos y casas pastorales, viajes de avión, de barco, desplazamiento por tierra, fríos, hambres, calor, peligros, sufrimientos, dejar familias, sufrir menosprecios, luchar inclusivemente con nuestra propia carne. Pero la palabra dada a su apóstol se va a cumplir, porque es palabra de Dios. Día a día vemos qué cosa, el cumplimiento de la misma. Y aunque hemos visto que hay muchas iglesias, también hemos comprobado que ya van en declive. Y aunque hemos visto que muchos han dejado de creer en Dios, hemos visto que son más los que han creído en ese único y verdadero Dios. Y entre todas esas gentes empieza a destacar un grupo, la iglesia del Dios vivo, baluarte, columna y baluarte de la verdad. Los sociólogos dicen es que llevan un líder que es muy inteligente. Yo te digo, es mentira, soy más que ignorante. Es que tiene un líder que es muy estratégico. No es verdad, hermanos. Yo también simplemente ayer les comentaba a mis hermanos que lucha tenía yo ayer con Satanás, porque tenía yo mi estudio y preparaba otro. Señor, ayúdame. ¿Qué puedo yo hablar? ¿Qué puedo yo transmitir a tu iglesia? Porque la palabra que tengo que hablar tiene que ser tuya. No tiene que ser lo que yo preparo. Tú tienes que inspirarme. Tú tienes que ponerla en mis labios
para edificación de la iglesia del Señor. Y lo hemos visto. ¿Qué es lo que motiva a los niños, hermanos, dar testimonio de la iglesia? ¿Qué es lo que te motiva, hermano del coro, hermana del coro, a salir a las calles a cantar? ¿Qué es lo que te motiva, iglesia del Señor, hermano anciano, maduro, a dar testimonio y a mostrarte cuál ejército es en orden a todo el mundo? Yo les dije en un tiempo, hermanos, no muy lejano, hay quienes dicen la iglesia está dividida. ¿De veras? Ellos dicen, pero Dios les ha mostrado con hechos. Decían, el cuerpo ministerial no lo acepta. Pues donde yo he ido, aquí están a mi lado. Están con su hermano. Es que algún día se le va a descubrir su farsa, pero Dios me sigue prosperando y me va llevando de triunfo en triunfo. ¿Tú crees que es por mi inteligencia? Estás equivocado. ¿Tú crees que porque soy estratégico? Estás equivocado. En mí está el llamamiento divino y es Dios el que permite. Y mientras ellos más maldicen, mira cómo Dios nos sigue bendiciendo. Y mientras ellos blasfeman, mira cómo Dios va prosperándonos. Y mientras ellos van de mal en peor, nosotros nos sentimos cada vez más cerca de nuestra patria celestial. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es semilla que florece en todo el mundo. ¿Qué es la palabra de Dios? Sí, hermanos, la palabra de Dios es semilla y florece en diferentes formas de gobierno. Y a pesar de cualquier cosa, por eso vemos que no hay forma de detener a la iglesia. Pero vamos a organizarnos y vamos a hacer que echaron a la cárcel al apóstol Pablo, echaron a la cárcel al apóstol Pedro, echaron a la cárcel al apóstol Aarón Joaquín. Y la iglesia se desbarató. Cayó a la cárcel, ya ven, ahí está el hombre pecador. Al contrario, si fue en tiempo de los apóstoles primitivos, el apóstol Pablo da testimonio que estando él en las prisiones, la iglesia tomó un ánimo aún mayor y empezó a regarse por todo Asia. O sea, ellos maldecían y Dios seguía dando testimonio de su palabra verdadera que daba a través de su apóstol. Así es que, hermanos, dijo su hermano, porque el evangelio de Dios es cual semilla y se da, se siembra y se da en cualquier parte del mundo, en cualquier nación, en cualquier, hermanos, circunstancias o tipo de gobierno, porque la palabra de Dios no contradice ni se contrapone a ningún gobierno. Al contrario, se nos es enseñado a qué cosa, a respetar. Así que quiero dejar, hermanos, perfectamente claro lo que hace la palabra de Dios, lo que hace este evangelio en cada uno de nosotros. La iglesia del Señor, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo no pide. La iglesia, la luz del mundo, aporta. La iglesia no destruye, sino que antes construye. La iglesia no divide, antes bien une y fortalece. La iglesia no castiga, antes orienta y previene. La iglesia no es subversiva, antes bien es obediente de las leyes y de las autoridades en todo el mundo. Iglesia universal. Desde este lugar de San Juan, Puerto Rico, yo te quiero decir que no seamos egoístas y pensemos que la cultura religión de México es la que predicamos al mundo. No, no es verdad. Yo no predico la cultura religiosa de México, no, hermanos. Nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo, revelado a sus santos apóstoles
por el Espíritu, el cual tiene un carácter universal. Es para toda carne, es para toda raza, es para todo pueblo, es para toda tribu, es para toda lengua, es para toda nación. En eso consiste la universalidad del Evangelio. Y este Evangelio no tiene nación. Este Evangelio no tiene raza. Este Evangelio no tiene idioma o color. El Evangelio, al igual que el apostolado, son universal. ¿Son qué cosa, hermanos? La iglesia, la luz del mundo, no tiene un origen mexicano, no, hermanos, sino que nuestro origen es Cristo. Y quiso Dios que en aquel país resurgiera la iglesia y se restaurara la iglesia de Jesucristo. Pero nosotros somos ciudadanos de la ciudad eterna. Y nuestra patria, como respondió un obrero al apóstol Samuel Joaquín cuando le dijo allá en España: pero no extrañas tu tierra, no extrañas tu colonia, no extrañas tu familia. Y aquel obrero le respondía al apóstol del Señor: mi tierra es donde escuchan la palabra de Dios. Mi gente es la que obedece y se une a esta iglesia. Así es que donde usted me mande, esa es mi tierra. Porque mi vista no la tengo puesta en esta tierra, mi vista la tengo puesta en mi verdadera patria, que es celestial. Si en verdad habéis creído entonces en su hermano Nazón, que su hermano Nazón ha recibido de Dios este apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones, entonces yo te digo, así como Dios me ha puesto como apóstol de Jesucristo, y Dios me ha encargado que brille esta luz para la salvación hasta lo último de la tierra. Y por lo tanto, hermanos, con la boca de su hermano Nazón, desde aquí, desde esta ciudad de San Juan, Puerto Rico, sale una invitación para toda la iglesia del Señor, para toda la iglesia universal. Buscad la paz y la prosperidad de las naciones en donde os habréis desarrollado y establecido. Respetad las leyes y autoridades, aunque aparentemente algunas sean adversas a nosotros. Pues no nos ha dado Dios como iglesia la misión de criticar a las leyes, sino de obedecerlas. Quiero que colaboréis para el engrandecimiento de todos los países en donde está la iglesia y aquellos en los que llegará. Pues nosotros, a pesar de cualquier gobierno, floreceremos y fructificaremos, porque somos la semilla de Dios. ¿Qué somos? Su hermano lo ha dicho, y no lo dice por presunción, ni lo dice por ofender a nadie, pero creen, y hay gente que piensa que hemos de ser destruidos. No, hermanos, somos la iglesia de Dios. De eso no hay ninguna duda. Y si somos de Dios, no habrá forma de detener, hermanos, a esta iglesia. No habrá forma, no existe ni la más mínima posibilidad de creer y de pensar. Porque si aún, hermanos, ellos quisieran quitarnos nuestra vida, hermanos, Dios, tenemos de parte de Dios quien nos defienda. Y si Dios lo permitiera, pues Dios levantaría, ¿verdad, hermanos? Otro pueblo, otro, hermanos, apóstol. Pero lo de Dios, hermanos, no lo pueden detener jamás. Por eso les digo a cada uno de vosotros, sabiendo y entendiendo que somos semilla de Dios, y que esa palabra que viene de parte de Dios, cual agua, hermanos, también espiritual, constantemente en todas nuestras oraciones nos riega, para que esa semilla no solamente caiga en tierra, sino que al recibir continuamente esa agua espiritual germine y crezca de una forma hermosa, que en un tiempo no muy lejano da su fruto inmediatamente. Antes bien aún, cuando las situaciones parezcan adversas, iglesia del Señor, al evangelio, predícales, dales testimonio.
Cuando veas tú que el enemigo más se enfurece y más quiere detenernos, que sea una motivación para dar aún mayor testimonio de esta verdad. Porque es verdad que Satanás, hermanos, estuvo durante siglos gobernando este mundo, metiendo sus ideas, sus pensamientos, pero la luz vino al mundo. Luz significa, hermanos, fin de las tinieblas. Y en esta restauración, aquel 6 de abril de 1926, vimos un pequeño resplandor. Apenas se vislumbraba allá, hermanos, entre las montañas. Pero eso anunciaba que estas tinieblas habían llegado a su fin. Hoy el resplandor brilla cada vez más y más, porque ese resplandor es la palabra de Dios, que ha llegado a todo el mundo y ha de llegar a toda criatura. A los pobres, a los pobres. A los enfermos, a los enfermos. A los necesitados, a los necesitados. Pero también llegará a los potentados. También llegará a gobernantes. También llegará a príncipes, a reyes, a poderosos, a empresarios. Como también en el tiempo primitivo, en su momento, llegó. Y el apóstol Pablo nos daba testimonio en el libro de los Hechos. Capítulo 26, dice el verso 27 en adelante. Ayúdeme, por favor. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto de estas cadenas. Dios le pague a nuestro hermano. ¿A quién estaba predicando el apóstol Pablo? A un rey, hermanos, a un poderoso, a un potentado, porque la doctrina, hermanos, no escatima persona, condición, raza o color. Hermano, pero es que la palabra dice que a los pobres se les es anunciado. El mundo lo quiere comparar con las palabras humanas, ¿verdad? Al pobre en condición, hermanos, ¿verdad? O en situación, hermanos, económica. Pero no se refiere a esa clase de pobres, sino al pobre de qué cosa, hermanos, de espíritu. Aquel que qué cosa recibe, necesita. Porque el que se siente con aquella energía, con aquella, hermanos, fuerza de espíritu, es el que más menosprecia las cosas de Dios. Y dice: no tengo no tengo necesidad de Dios. Pero a los pobres, a los que sí tienen necesidad de Dios, a ellos les es qué cosa, les es predicado. Así es que el apóstol Pablo nos daba este hermoso testimonio. Ay, Pablo, decía aquel rey, por poco me persuadió. ¿Qué? Le dice: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que ¿qué? Todos los que me oyen hoy fueran persuadidos. No quiere decir que el rey Agripa no creyó. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Crees en los profetas? Yo sé que crees. Pero el poder, pero la riqueza, pero la posición, hermanos, que él tenía, hermanos, como rey, no le permitía. Como también, verdad, hermanos, aquel rey Herodes, cuando dice la palabra de Dios que había puesto preso a Juan, hermanos, el anunciador, pero que, hermanos, y lo puso preso no porque había hecho algo malo, sino para protegerlo de su mujer, porque, hermanos, Juan continuamente le reprendía porque no era, hermanos, su mujer. Perdón, porque vivía, ¿verdad? Y hacía también vida, hermanos, con, hermanos, la familia, la hija de su mujer. Así es que allá estaba, hermanos, Herodes. Y cuando la hija, ¿verdad?, de su mujer le dice a Herodes que quiere la cabeza de Juan, dice la palabra de Dios que a él le pesó, que a él le dolió, porque sabía que era un hombre de Dios. Así es que, a pesar de reconocer que Juan era y venía y procedía de parte de Dios, recibió, hermanos, aquella palabra porque la posición, por eso dije, porque en su espíritu se sentía fuerte. Soy rey,
tengo dinero, tengo poder, ¿de qué me hace falta de Dios? Y rechazó las cosas de nuestro Dios. Sí, hermanos, los hombres se apasionan y compiten y hasta mueren por un ideal material o por una ideología o por un gobierno. Nosotros tenemos por sobre todas las cosas el ideal de Cristo, que es que el evangelio sea predicado a todo el mundo. Lo demás, hermanos, nosotros lo tenemos por basura. Pero ¿y la riqueza? ¿Y el dinero? ¿Y los negocios? Yo les he dicho, el que confía en Dios, todo eso, todo lo demás, hermanos, trabajo, riqueza, salud, bienestar, hermanos, todo lo demás que hace Dios lo añade a nuestras vidas. Hoy invito a los hermanos del coro de Texas, quienes aceptan mi invitación para venir a Puerto Rico. Y los invito con esa libertad de saber que aceptaría mi invitación por el reconocimiento que hay en sus corazones. No serán hombres millonarios, pero mira, Dios ha puesto en ellos, ha cubierto esas necesidades. Y el hermano que vino a Puerto Rico, y la hermana del coro que vino a Puerto Rico, se va a quedar sin dinero. Va a regresar a su ciudad y entonces no va a tener ya nada que comer. Y si así fuera, hermanos, tenemos una fe y una esperanza. Y esa palabra y esa frase que el Señor nos ha dejado en nuestra mente, Dios, ¿qué cosa? Dios proveerá. ¿De veras provee? ¿De veras provee de nosotros y por nosotros? Pues es mentira, hermanos, lo que los impíos quieren hacernos creer, que perdemos todo por seguir a Cristo. No es cierto. En la iglesia hay gente humilde, en la gente hay gente profesionista, en la iglesia hay gente rica, millonarios, empresarios. En la iglesia hay personas que nos pertenecen a la milicia en diferentes países, que trabajan en el gobierno, que son parte del gobierno en diferentes países. Y Dios, hermanos, sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos, porque esta es la bendición de nuestro Dios. Dios le da riqueza a quien Él quiere. Dios le da a otro salud. Dios le da a otro, hermanos, estabilidad en su familia. Y dependiendo lo que nuestra alma vaya necesitando, dependiendo lo que nuestras circunstancias vayan requiriendo, a lo mejor hay quien no quiera dinero, sino sacar a su hijo, a su hija de las drogas. Y el Señor provee. Amén. Cuando somos sinceros, cuando cumplimos con Él, el Señor provee. Hay quien tiene dinero, hermanos, y se enferma y no haya cómo, hermanos, encontrar la salud. Y yo te pregunto a ti, ¿y en nuestra iglesia existen los milagros? ¿De veras, hermanos? Hemos enfermado y hemos acudido a Dios y Dios nos ha dado la salud. ¿Qué nos hace falta con Dios, hermanos? ¿Quién nos quiere, hermanos, sacar de esta privilegiada vida, de tenerlo todo? No, todo no es el dinero. Todo es de lo que necesita nuestra vida para vivir feliz con Dios. Paz, armonía, felicidad, hermanos, salud, bienestar, familia, pero sobre todas las cosas, la palabra de Dios y la esperanza de vida eterna. Por eso dije, los hombres compiten por cosas del mundo. A nosotros nos apremia solamente una cosa: que este evangelio sea conocido, sea publicado, sea anunciado por todo el mundo. He escuchado, como dije hace un momento, la voz de los que me dicen: hermano Nazón, vaya más despacio. Usted no cuida su salud, usted no aprecia su vida. Descanse primero, lleva un ritmo muy acelerado. Y yo vuelvo a responder, hermanos, me apremia la predicación del evangelio. Me urge la universalidad
de la palabra de Dios. Me apresura el crecimiento y cumplimiento de la promesa que Dios me hizo. Siento que mi tiempo es corto y no tengo un día, hermanos, que perder, sino que tengo que aprovechar día a día los días que Dios me da de vida. No hay precedentes del tiempo que estamos viviendo. Ningún tiempo es igual a este en que Dios nos concede vivir. Es cierto que cada enviado de Dios vive su tiempo y realiza la misión que Dios quiere y para la expansión de la iglesia. Pero yo te digo, iglesia del Señor, por la expansión de la misma iglesia, para que la iglesia se dé a conocer, y donde has llegado, hermano y hermana, en diferentes partes del mundo, batallones que su hermano ha enviado a levantar obra, o a los lugares donde ya hay algunas almitas, para que cuides de ellas y hagas también florecer a la iglesia del Señor. Yo les digo y vuelvo a recalcar una vez más a cada uno de vosotros: respetad las naciones a donde os asentéis, cuidad sus símbolos patrios, obedeced sus leyes, y a mí mismo levantaos y predicar el evangelio de Cristo que me ha revelado el Señor para salvación y esperanza. El evangelio de Cristo florecerá porque el evangelio de Cristo es superior a cualquier ideología humana, y porque además no hace acepción de personas, y su fin es eminentemente espiritual. El evangelio entonces es poder de Dios. Por eso será universal. No habrá forma de detenerlo. Todo lo contrario, hermanos, seguirá creciendo, seguirá expandiéndose, porque es promesa de Dios. En la iglesia primitiva comenzó, hermanos, con el Hijo de Dios que vino a establecer su iglesia. Pero si hablamos del tiempo de los apóstoles en delante, dice la escritura que eran un promedio de ¿qué? Un grupo mucho más pequeño del que estamos hoy reunidos en este lugar. Con esos poquitos empezó, y luego dice en el trabajo de los apóstoles, aquellos que decían que eran blasfemos, aquellos que decían que eran pecadores, aquellos que decían que eran, hermanos, engañosos y mentirosos, aquellos que difamaron a Pablo y que decían que era cabecilla de una secta. Empieza el evangelio, hermanos, a florecer. Y por todo Jerusalén se predicó el evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo empezó también, hermanos, a predicar entre los gentiles, y fue lleno todo Asia de la palabra de nuestro Dios. Porque la promesa era de Dios, no era del hombre. No fue el trabajo, no fue la estrategia de aquel hombre llamado Saulo que venía de aquella ciudad de Tarso. No, al contrario, él asolaba, él perseguía, él quería detener a la iglesia. Pero a él una vez le dijo el Señor: ¿por qué me persigues, Saulo? Si hoy yo te voy a poner para que ahora lleves mi sufrimiento, pero también lleves esta predicación a todo el mundo. Con aquella comitiva que él tenía, con aquel permiso que él tenía de los líderes, hermanos, judíos, porque él era hebreo, judío, ¿verdad? Fariseo, hijo de fariseos, y educado, ¿qué cosa? Y educado a los pies de un maestro llamado Gamaliel. Así es que con todos los permisos, con toda la autoridad de aquellas sectas, hermanos, hebreicas que estaban en Israel, hermanos, imperando, quiso detener la iglesia. ¿Y tuvo éxito? Tenía el permiso de las autoridades de los hebreos, tenía el apoyo de ellos, llevaba inclusive hasta soldados romanos que respaldaban sus actos, y asolaba a la iglesia, y la perseguía, y la golpeaba, y la encarcelaba, y consentía en la muerte de los santos de Dios. Y tuvo éxito su trabajo, hermanos. Él seguía viendo que la iglesia, ¿qué cosa? Que su trabajo, hermanos, de él era en aumento y de aumento, y que aún, hermanos, queriendo esmerarse para detener a la iglesia de Dios,
todo lo contrario. Pero cuando le llama el Señor y le encomienda el ministerio de la reconciliación, y que ahora aquella iglesia que él quería detener era la que él iba a predicar, pero ahora lo había levantado Dios. Ahora lo había puesto Cristo. Ahora su predicación llevaba éxito. Ahora su predicación era bien recibida. Ahora su trabajo era prosperado. Y todo Asia. ¿Y todo qué? Y lo digo como una puntualización, hermanos, porque, hermanos, dice la palabra de Dios que mientras que a los otros 12 les encargó que fueran, hermanos, a Jerusalén, a él lo mandó a los gentiles. Podemos decir entonces que siendo él, hermanos, el que fue enviado a los gentiles, tuvo un mayor crecimiento, no porque así fuera, hermanos, o porque se deba, hermanos, ¿verdad?, al esfuerzo, empeño que haga cada hombre, sino como dije hace un momento, a cada uno Dios le da, ¿qué cosa? Su encomienda en su tiempo, en su momento. Y en el tiempo y en la obra que le encomendó al apóstol Pablo, la iglesia floreció. Al grado que a unos impíos, cuando vieron que no podían detener su trabajo, querían, hermanos, ¿verdad?, discriminarlo, comparándolo con los apóstoles de Jerusalén. Él mismo daba testimonio. ¿Han trabajado ellos? Yo más. Porque humanamente, sí, hermanos, no porque los apóstoles estaban en competencia, sino porque fue una respuesta ¿a quién? A los impíos que querían minimizar su ministerio con los apóstoles de Jerusalén. ¿Son apóstoles?, decía él. Yo también. Los escogió Cristo, les llamó a ellos, a mí también me llamó. Han estado en cárceles, yo también. Han estado, a mí también, han prosperado en la evangelización, yo también he prosperado, y aún más que ellos. Porque no solamente una región, sino, decía el apóstol del Señor, ha llegado a todo Asia. Qué hermoso es, hermanos, entonces comprender, hermanos, esta bendición. Por eso su hermano dice, ¿verdad?, respetemos, hermanos, las naciones a donde vamos. Que nadie te haga creer que el evangelio de Cristo se interpone a ningún gobierno. Eso es mentira. La iglesia de Cristo lleva un propósito muy diferente que las leyes humanas. Al contrario, la palabra de Dios nos enseña a respetar esas leyes. No, ¿qué cosa, hermanos? No se cruzan. Sí, hermanos, es muy cierto. Entonces que no podemos, hermanos, anteponer el patriotismo material. Es que yo soy mexicano, es que yo soy puertorriqueño, es que yo soy norteamericano. No, hermanos, nosotros somos ciudadanos de la ciudad eterna. Y donde vivamos, en donde pertenezcamos, tú que vienes de Estados Unidos, hermanos de Puerto Rico, en esta nación, nosotros que venimos de otro país, de donde vengamos y de donde somos, sabremos respetar las leyes. Sabremos respetar nuestros ávaros patrios. Sabremos, hermanos, sujetarnos y obedecer las mismas, porque no se interpone la doctrina con ninguna ley humana. Por eso dijo su hermano, no podemos anteponer, hermanos, el patriotismo material o humano por sobre la patria celestial. Pero tampoco podemos ofender a los gobiernos. Tampoco podemos ofender las leyes en donde la iglesia se ha establecido. No, yo no voy a obedecer a este gobierno. Primero es Cristo. No, no es cierto, hermanos. Aunque primero es Cristo, también Cristo nos enseña ¿qué cosa? A ser respetuoso de las autoridades. Antes bien, para el logro de la encomienda que Dios me ha dado, que es el de llevar esta fe a todas las naciones, debemos buscar el engrandecimiento de cada país. El respeto al marco legal en donde se asienta la iglesia. Buscar también ser parte de esa prosperidad, de esos países, de esas ciudades. Amar en lo terrenal, sí, hermanos, a nuestra patria también, como ciudadanos de esa nación. Mientras estamos peregrinos en esta tierra, tenemos que ser parte, unirnos a los trabajos necesarios que nuestros gobiernos nos invitan para poder también ver
que nuestra nación prospera, porque en la prosperidad de nuestras naciones también estará nuestra prosperidad. Sin dejar, ¿qué cosa, hermanos? Sin dejar de predicar esta hermosa enseñanza. Así es que desde la iglesia de Puerto Rico exhorto a la iglesia universal, a la iglesia que se encuentra en 58 países. Yo deseara a través de mi palabra continuarais unidos a este trabajo que Dios me ha encargado, llevar esta palabra, hermanos, por todo el mundo. Y yo sé que tenéis una respuesta y ya la sabes y la sientes en el alma, porque con ello estáis colaborando con tu hermano Nazón en el cumplimiento de la encomienda que Dios me hiciera. ¿Estáis dispuestos entonces, iglesia del Señor, a llevar este evangelio hasta lo último de la tierra? ¿Estáis dispuestos a seguir unidos a su hermano en seguir anunciando esta hermosa palabra? Dios te va a dar esa, hermanos, fuerza. Os dejo entonces un consejo final antes de despedirme de este lugar. Toda la iglesia tiene un compromiso: unirse a la expansión del evangelio a través de diversas acciones de las cuales ya he hablado antes, pero quiero, hermanos, hoy volverlas a recordar. En primer lugar, toda la iglesia de cualquier edad es 100% evangelista y debe anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segundo, hermanos, no hay edad para que un hermano aprenda algún idioma diferente al que tiene a fin de dar testimonio en otra lengua, porque entiende, la doctrina de Cristo no va a ser que de los mexicanos vayamos a todo el mundo a hacer la iglesia, que de los salvadoreños vayan a todo el mundo a hacer iglesia. No, entiende la promesa de Dios de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua. Así es que, ¿crees tú que también en Polonia hay miles de almas que van a creer en Cristo? ¿Crees tú que en Israel también hay miles de almas que van a creer en Cristo? ¿Crees tú que en los países árabes hay una inmensa iglesia que va a aceptar a Cristo? ¿Te lo dice tu hermano Nazón? No, esto lo prometió Dios. Porque todas las naciones, llegará el día en que todas las naciones estarán, ¿qué cosa? Anhelando, deseando ver, hermanos, el rostro y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no estoy diciendo que no nos movamos a un país o a otro, sino estoy diciendo que nunca es tarde para aprender otra lengua. Esto no quiere decir que Sonoro Nazón va a enviar a toda la iglesia a otros países, pero en muchas ciudades existen turistas que al venir a visitar nuestro país, sería muy bueno que nosotros le diéramos, hermanos, testimonio del evangelio de Cristo. Tú sabes, hermano de Puerto Rico, cómo empezó la obra en este lugar. Aquella hermana llamada Josefa, ¿verdad? Que, hermanos, fue a visitar a sus parientes. Bueno, el idioma pues es el mismo, pero de todos modos qué bonito es tomar en cuenta ese testimonio. Y cuando la hermana Josefa fue a aquellos lugares de Norteamérica a visitar a sus familiares, a sus hermanos en la carne, ¿qué hicieron sus hermanos en la carne con ella? Le dieron testimonio, y al regresar ella ya traía esta hermosa semilla. Hoy yo veo este fruto aquí puesto, y no solamente estoy viendo lo que mis ojos ven al frente. Créemelo, Puerto Rico, también tu tiempo ha llegado. Y aunque la iglesia está establecida en Guayama, también en San Juan habrá un grande pueblo, y en Ponce, y en Guayama, y en todas las ciudades, porque es promesa de nuestro Dios. En tercer lugar, el autoconsumo, hermanos, debe traducirse en acciones de beneficio en pro de la evangelización y no solamente de aquel que se beneficia con ello.
Pues tengo miles de batallones que voltean a ver la mano de su Señor cada día y que, hermanos, están esperando, diciendo: Dios proveerá. Qué hermoso es cuando los hermanos llegan y dicen: varón de Dios, Dios me ha prosperado en mi negocio, le traigo la ofrendita de lo que Dios me ha dado. Y su hermano, con toda alegría: llévesela al hermano Ramiro, que está responsable del ministerio de evangelización, porque hemos de mandar otros obreros, porque con tu dinero impulso a ello da. Ay, varón de Dios, a unos jóvenes los van a sacar del país, necesitamos pagar visa. Qué bonito es decir: no se preocupen, hay hermanos que han proveído y han puesto su bendición en mis manos para que yo con libertad diga: compren entonces. Es verdad, no puedo darles a todos. Por eso dije hace un momento, el autoconsumo tiene que ser una práctica cada vez más fuerte entre nosotros, entendiendo que dando esa bendición material entre nosotros, el hermano ofrenda, el hermano diezma, o sea, parte de aquella ganancia volverá a la iglesia, y así, hermanos, ¿verdad?, seguirá la expansión del evangelio. Porque, como dije hace un momento, la universalidad del evangelio implica recursos humanos, recursos económicos, infraestructura, pago de aviones, pago de pasajes, estancia en aquellos lugares. Y no estoy diciendo que les damos para comer, porque ellos, hermanos, buscan trabajo y proveen su alimento y su renta. Pero a veces, hermanos, ¿verdad?, no les alcanza para cubrir alguna visa que los países piden para que puedan estar en aquellos lugares. Practiquemos entonces cada vez más el autoconsumo. Si, hermano, hermana, necesitas a alguien que hace tu casa, busca entre los hermanos, que esa ganancia quede entre la iglesia. Si buscas quien limpie tu automóvil, busca entre los hermanos quien limpie tu automóvil, porque de aquello que tú vas a pagar, el hermano devolverá, ¿verdad?, parte de aquella bendición según la fe que Dios ha puesto en su corazón. En cuarto punto, la iglesia debe darse un tiempo para conocer no solo otros idiomas, sino otras culturas y formas de vivir en otros países, ya que eso también apoya, hermanos, la evangelización universal. En quinto punto, vayamos transmitiendo a las nuevas generaciones no la idea de que ellos pertenecen a un solo país, sino que como cristianos son ciudadanos del mundo y de la ciudadanía eterna que está en los cielos. Como sexto punto, en la medida de nuestras posibilidades, pensemos que un día algunos hermanos, esto incluye, hermanos, no solamente a jóvenes, sino aún a los matrimonios o ancianos, deberán, hermanos, emigrar a otros países en donde busquen un mejor nivel de vida, y ahí en donde Dios te plante, florece y lleva fruto para vida eterna, porque eres semilla de Dios, plantío de Dios. Que no solamente te cambies de lugar y allá se muera y hermanos, se queme tu semilla. Su hermano estuvo viendo aquellas ramas, hermanos, que les llaman la flor del desierto, o, hermanos, ¿verdad?, ramas de Jericó les llaman ellos, que es un ramaje, hermanos, que por el mismo sol en el desierto andan vagando. Estaba viendo a su hermano en aquellos programas, ¿verdad?, que pasan en la televisión de interés, ¿verdad, hermanos?, cultural, como aquellas ramas, dice, según decían los hombres, pueden tener hasta 100 años. Y allá anda la rama, ¿verdad?, seca, ya dura, hermanos, ¿verdad?, reseca por el sol, y va rodando entre el desierto, y el viento la lleva de un lado para otro. Pero luego, hermanos, aquella rama que puede tener hasta 100 años, ya sin vida, como rama seca, como rama ya quemada por el sol, vagando en el desierto durante 100 años, de un lado para otro, según sopla el viento. Llega el momento en que cae, hermanos, en un lugar donde hay agua, y en minutos se ve, hermanos, como aquella rama empieza a abrirse otra vez. Rama que estaba seca, rama que estaba muerta,
rama que ya no tiene cimientos. Y luego empieza a decir el narrador, esta rama se abre y vuelve otra vez a florecer y vuelve otra vez a salir, y esto en cuestión de minutos. Si esta rama no recibe la lluvia del cielo en sus ramas, la pura agua del suelo no podrá alimentarla. Y luego empieza a llover, hermanos. Y hermanos, acercan aquella cámara, aquel ramaje, y se ve cuando las gotas empiezan a caer en la flora de aquella rama, y parte la flor y salta la semilla y va cayendo en diferentes lugares. Y a las pocas horas o al otro día empieza una ramita y otra ramita y otra ramita. Bendito sea el nombre del Señor. Eso hace y eso pasa con las ramas de Jericó, o la flor de Jericó, como le llaman allá en el Medio Oriente, hermanos, que hasta por 100 años andan vagando. Si algún hermano, si alguna hermana se va a otro país para buscar la mejoría de su vida, no tiene por qué andar vagando. No tiene por qué andar 100 años o 20 años o 30 años sin la palabra de Dios, porque Él es semilla. Él tiene la palabra de Dios. Él puede hablarla. Él es el agua espiritual que Dios ha mandado, y tenemos, hermanos, ese compromiso. Así que el Evangelio de Cristo que me ha sido revelado sea, hermanos, conocido y testificado en todo el mundo, para ser nosotros parte de estas promesas que Dios me ha dado. ¿Verdad que es hermoso ser parte de esta bella historia? Hablaba, hermanos, a veces, y uno de mis hermanos me enseñaba, hermanos, un video de una persona que anteriormente había, hermanos, pertenecido a la iglesia. Y digo, había pertenecido, hermanos, como una palabra, hermanos, hueca, porque realmente no fue nunca de nosotros. Y aquella persona, hermanos, en sus actos, en sus dichos, en su forma de vestir, ya inclusive hasta, hermanos, fumando un cigarro de marihuana, hermanos, juntamente con otras personas, y aquella persona se hace sentir, ya soy feliz, ya soy libre, ya puedo hacer lo que yo quiera, y quiere manifestar su alegría a través de la conducta triste que está llevando. ¿Sabes cuál fue mi respuesta, hermanos? Como hombre, ¿y a mí qué me interesa? ¿Cómo vive esa persona? Si esa persona apostató de la fe, ya no hay interés en mí. Conoció la verdad. Y mientras conoció la verdad, para mí fue carísimo delante de Dios. Pero al no ser de nosotros, la impiedad y la maldad que Satanás puso en su corazón, la apartó, hermanos. Y entonces quiere manifestar. Y mi primera expresión fue, ¿y a mí qué me interesa cómo vive esta persona? Vean ustedes cómo a ellos sí les interesa que nosotros sigamos sabiendo de ellos, porque aunque Dios ha trabajado en sus corazones, no pueden despegarse de nosotros. Aunque estén hablando en contra de la iglesia o en contra de su hermano, quieren seguir, ¿qué cosa? Quieren seguir unidos, porque saben, hermanos, que aunque sus labios digan lo contrario, aquí hay vida. Sí, hermanos, aquí pasa el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, aunque seamos ramas secas, nos vuelve a dar vida. Sí, iglesia del Señor, qué hermosa alegría. Por eso, hermanos, hoy te digo, vamos a dar este testimonio. Seamos parte de esta bella historia. Y aquellos que estaban entre nosotros, no, si eran los que se hacían sentir muy justos y muy puros y muy santos, pero juzgando a su hermano, criticando la conducta de ellos, entonces no eran de nosotros. Porque los hijos de Dios no juzgamos, los hijos de Dios no criticamos, los hijos de Dios predicamos este evangelio, y cada día nos esmeramos para cumplir esta hermosa palabra que Dios nos ha dado. Y si la hermana cayó en una ofensa, y si el hermano cayó en un pecado, pues hermanos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que con su amor, que con su bondad nos vuelve a reconciliar a través del ministerio de la reconciliación. Porque es un Dios aparcero,
porque es un Dios amoroso que a sus hijos ama y nos perdona no 7 veces, nos perdona 70 veces 7. Pero al impío, con tan solo la impiedad que hace, lo aborrece para siempre. Así es que sigamos siendo de esta bella historia, sigamos participando de esta grande bendición. Mira qué hermoso testimonio a través de nosotros Dios está llevando a todo el mundo. ¿Quieres entonces que nos despidamos con una hermosa alabanza? Dice la alabanza número 289 de nuestros himnarios: Jesús fundó una iglesia y la han de conocer por frutos. ¿Por qué? No por dichos. Nosotros no somos de hablar, nosotros no somos, hermano, ¿verdad?, de ofender, nosotros no somos de criticar, nosotros somos de demostrar con nuestros hechos, ¿sí?, con nuestra vida, con nuestra forma de ser, con nuestro testimonio. Por frutos y señales las gentes lo han de ver. Su nombre aquí está en la Biblia. Vosotros sois la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Vosotros individualmente, hermano y hermana, vosotros sois la luz del mundo y brilláis como se pone una luz en medio de la casa en lo alto y alumbra toda la casa. Entonemos entonces nuestra alabanza con alegría en el nombre de Cristo Jesús. Jesús fundó una iglesia y la han de conocer. Por frutos y señales las gentes han de ver. Su nombre está en la Biblia y no encontramos dos. San Pablo nos enseña que es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios tiene que reinar porque va llegando a todo lugar Y con su pendón se ha de levantar. Orden perfecto de Dios. Amén, así es. La iglesia va marchando a la celeste Sión. Guiada por un apóstol, Hermosa disposición de Cristo. siervo del Señor, Para siempre demos gloria a nuestro Salvador, que en su amor infinito del pecado nos sacó. La iglesia de Dios tiene que reinar porque va llegando a todo lugar y con su pendón se ha de levantar, porque el que la va guiando es Cristo nuestro Señor. La iglesia de Dios es y la viene a llevar a su seno, Santo, a la gran ciudad, a su esposa amada, que él coronará por los sufrimientos que por él llevó. La iglesia de Dios tiene que reinar porque va llegando a todo lugar y con su pendón se ha de levantar, porque el que la va guiando es Cristo nuestro Señor. Amén, así es. Hermanos de Puerto Rico, qué alegría haber venido a conocerles.
Aunque Dios me concedió venir hace tiempo, ya más de 20 años, acompañando a mi padre, pero hoy vengo, hermanos, en este ministerio que Dios me ha dado, ya no como un ministro, ya no como un obrero, colaborador del apóstol del Señor. ¿Y qué vi yo en aquella ocasión con mis ojos? Que amabais la elección, que había reconocido al que Dios había levantado, que fuisteis fiel hasta el último aliento de su vida, y aún después de ello llorasteis su muerte, en el amor, en la comprensión espiritual. Pero también hoy veo que desde aquel 14 de diciembre del año 2014 recibisteis a su hermano Nazón con la misma fe, con el mismo amor, con el mismo reconocimiento que sentisteis por mi padre Samuel, porque recibisteis al hijo, porque recibisteis al nieto, porque recibisteis al que Dios había puesto. Iglesia de Puerto Rico, no es la última vez que yo vendré a veros. Yo sé que Dios me concederá volver nuevamente a este lugar. Y aunque yo sé que el enemigo ha trabajado y, hermanos, ha detenido un poco el desarrollo de la obra en esta isla, pero créemelo, tu hora ha llegado. Y este lugar va a prosperar en el nombre de Cristo Jesús, por la predicación de mi palabra, la cual Dios ha puesto en mis labios. Y tanto vosotros como los batallones habréis de llevar a toda ciudad y a todo pueblo aquí en este lugar. Pero mientras yo te digo, yo quiero doblar mis rodillas. Sé que decís en vuestro pensamiento, donde pisa un varón de Dios hay prosperidad. Pues si así Dios te lo ha hecho entender, yo levantaré mis brazos. Pediré primeramente por esta isla, por esta hermosa, hermanos, país que Puerto Rico, que Dios lo siga bendiciendo, que Dios lo prospere, que Dios lo cuide de cualquier huracán, de cualquier viento fuerte. Y lo que se vivió hace unos días no se vuelva a repetir. Pero también pediré por vosotros, que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Iglesia de Puerto Rico, que Dios te multiplique conforme a sus promesas. Hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Antes de despedirme de este lugar, hermanos,
quiero agradecer al gobernador de esta isla de Puerto Rico, quien ha tenido, hermanos, la referencia de enviar a su representante, al señor Ricardo Rossello, a quien agradecemos, ¿verdad?, su estancia en este lugar. Y le decimos que qué bueno que estuvo entre nosotros, oyendo y escuchando lo que la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, predica y aconseja a la iglesia del Señor. Me voy muy alegre sabiendo que Dios te va a bendecir. Vengo alegre de Curazao y mi alegría hoy se completa escuchando que hoy, hermanos, a 3 días de mi presentación han bajado 5 almas más en Curazao a las aguas bautismales. Entre ellos, un hermano que viene de Irak, el cual también ha creído en la elección santa de nuestro Dios. Dios siga bendiciendo Curazao. Dios bendiga Puerto Rico. Dios siga bendiciendo todo el Caribe. Y pronto, muy pronto, nos volveremos a ver en estos lugares, si Dios así me lo permite. Que la paz de Dios quede en vuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Dado de Jesús y siervo del Señor, no temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe con valor de ser. Por mi Señor yo pelearé confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla